Pero el 20 de diciembre el Partido Socialista no hizo historia, sacó el peor resultado de la historia. Es verdad que con un mapa político distinto, pero no conseguimos ganarle las elecciones a un partido que tenía a su espalda la mayor brecha de desigualdad entre los ciudadanos y que tenía a su espalda los casos de corrupción seguramente más graves que hemos conocido en este país. Si el Partido Popular no ganó estas elecciones en estas circunstancias, es que no estábamos en el camino correcto. Pues ya lo han oído, así suena la intimidad de un partido político. La división en el PSOE ha podido ser escuchada por todos gracias a unas grabaciones clandestinas que se realizaban durante el Comité Federal del pasado fin de semana, en el que Susana Díaz cargaba con dureza contra los resultados del pasado mes de diciembre. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. El Partido Socialista, que continúa debatiendo consigo mismo, aunque mañana puede ser un día trascendente. El Rey vuelve a recibir a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez, hoy hace lo propio con Albert Rivera y con Pablo Iglesias. Sí, a las 11 al Socialista, mañana a las 5 al Popular. Lo decías, Iglesias, que además ha dejado entrever como que el monarca no está muy satisfecho con esto de que PP y PSOE le devuelvan la pelota de la investidura una y otra vez. Veremos qué sucede mañana. Iglesias, que por cierto ha confesado, bueno, según sus palabras, que el Rey le ha dejado claro que hace falta avanzar en un acuerdo de gobierno antes de pedirle su aval, algo que en su opinión todavía no sucede. El jefe del Estado sí me ha transmitido una reflexión que me ha parecido muy sensata, y es que cuando un candidato decide pedir el aval del jefe del Estado para presentarse a una investidura, es razonable que de alguna manera tenga un proyecto avanzado. Parece, esto es una opinión mía, que este no es el caso. Bueno, Pablo Iglesias, que se ha mantenido, lo dicho, la misma oferta y los mismos condicionantes al Partido Socialista. Esta vez estaba solo en el estrado, como han visto. Lo que ha descartado es el apoyo de Podemos a un posible acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Rivera es otro de los que hayan estado en Zarzuela. Él sigue apostando por la vía de entendimiento entre los dos grandes partidos, PP y Partido Socialista. Y ojo, porque añade que estaría dispuesto a acuerdos puntuales con Podemos para legislar. Yo espero contar con Pablo Iglesias y Podemos, y espero que no veten a nadie para poder negociar o hablar. Yo no creo que seamos incompatibles, de hecho creo que somos compatibles para, por ejemplo, cambiar la ley electoral. Una cosa es llegar a acuerdos puntuales en leyes concretas y otra cosa es ser socios de gobierno o digamos, formar parte de un acuerdo de gobierno, y en eso pues no podemos gobernar juntos, pero una cosa es no gobernar juntos y otra es no legislar juntos, ¿no? Bueno, recibiremos a 4 representantes de las fuerzas políticas que tienen representación gallegas, tanto en el Congreso como en el Senado. Recibiremos también en unos instantes a Manuel Mandianes, al antropólogo. Nos va a venir a hablar de su libro El fútbol no es así. No se pierdan su análisis del deporte de masas. Y ojo también, porque un cuarto de siglo después de la detención de uno de los grandes capos de la droga gallega, nos preguntaremos esta noche si los narcos siguen teniendo el poder. Insisto, el tráfico de cocaína en las Rías Baixas es verdaderamente importante. De que ser contrabandista en esta sociedade era o máximo, era con rapaces no colexio, no recreo, xogaban a policías e contrabandistas. Os líderes eran todos contrabandistas, os máis parvos eran os policías. Don Manuel Mandianes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un auténtico placer recibirlo aquí en su casa. Es para mí un Estábamos honor. deseando que nos visitara, hablamos alguna vez por teléfono, pero por fin tenemos una excusa estupenda. El fútbol no es así, para conversar con cierta calma contigo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué dedicarte al fútbol? ¿Por qué analizar lo que está pasando con el fútbol? Pues tardé muchos años en interesarme realmente por el fútbol. A mí me ocurría lo que ocurrió y sigue ocurriendo a una buena parte de la inteligencia de este país y de otros muchos países, que el fútbol es la distracción de aquellos que no tienen medios para distraerse de otra manera. Un cierto desprecio intelectual, ¿no? Total. No un cierto. Absoluto desprecio absoluto, intelectual. sin tapujos. Pero caminando, viajando, escuchando en los bares, en la calle, me di cuenta que el fútbol era casi la totalidad de las conversaciones
de un tanto por ciento muy elevado de nuestra sociedad. Me dije yo, dice, en este país solo somos inteligentes los que nos dedicamos a leer y a escribir. Dice, no puede ser. Y presté atención al fútbol y descubrí que el fútbol es como un espejo de nuestra sociedad. Es más, aquellos que hoy no quieren mirar este espejo, creo que corren el riesgo de no poder entender con exactitud lo que está pasando. Sucediendo. Pero en estos momentos te interesa desde un punto de vista científico, digamos, o te gusta el fútbol. Bueno, la verdad es que el fútbol no me gustaba. Ahora sí que me gusta el fútbol. Sí, me gusta el fútbol. Lo paso bien yendo al fútbol, lo paso bien hablando de fútbol, lo paso bien leyendo los periódicos de fútbol. Evidentemente que no es el tema que más tiempo ocupa de mi vida. Pero sí lo paso. Pero has bien. sido capaz de encontrarle el truquillo al fútbol, ¿no? He encontrado el por qué la gente se apasiona por el fútbol. Bueno, pues a ver, dame alguna clave. ¿Por qué? ¿Es equiparable a una religión? Hoy es más. Hoy solo el Papa Francisco puede tratar de reunir las masas que reúne el fútbol. Pero ni así el Papa Francisco. Bueno, algún grupo musical a lo mejor también. También. Del pasado. En el momento actual no hay grupo musical que se pueda comparar a un mundial de fútbol. Imposible. No solo un mundial de fútbol, sino a la final de la Copa de Europa o a la final del Campeonato de Europa, no se puede. Solo las misas papales de Juan Pablo II o de Francisco, pero tampoco llegan a eso. Concitaban ese interés. Bueno, ¿y cuáles son las claves? ¿Qué explicarían pues las eso, claves Manuel? son, para mí, hoy, el fútbol en un estadio, un encuentro de fútbol, es la tragedia griega actualizada. Si nosotros analizamos las tragedias de Sófocles, Esquilo, vemos que es el reflejo de lo que es el hombre, sus pasiones, sus sentimientos, nobles, vulgares y negativas. Todo lo que es el ser humano, ¿no? Todas las pasiones, todos los sentimientos saltan en un partido de fútbol. De tal manera que la sociedad se abre a sí misma en canal en una grada de un estadio de fútbol. Ahí puedes oír las palabras más soeces, puedes oír sentimientos nobilísimos. Yo recuerdo una anécdota que me ocurrió en Barcelona. Un amigo mío llevó a su hijo de 8 años al campo de fútbol del Barcelona. Al llegar a casa, el niño explicó a su mamá lo que había oído. La mujer le dijo a su marido, si vuelves a llevar el niño a un partido de fútbol, nos divorciamos. Y es verdad. Escandalizada de las cosas que el niño había escuchado y qué No tipo de es- estímulos había recibido. No es un espectáculo para niños, porque saltan las pasiones nobles, negativas, vulgares. Tú vas un poco más allá. Dices que en estos momentos es una droga al servicio del orden establecido. Sin duda. Una especie de locura colectiva aceptada. Te voy a proponer un ejercicio. Vamos a suponer que mañana Que no sea muy difícil. desapareciera el fútbol. No hubiera más partidos de fútbol, que nos levantáramos por la mañana y no existiera el fútbol. Una desgracia. ¿Qué sucedería en la sociedad? Una desgracia para el mundo, sin duda ninguna. Lo digo con toda la conciencia de lo que estoy diciendo. Si mañana desapareciera el fútbol, sería una desgracia y un problema para los políticos y para todas las instituciones que tratan de llevar el orden a la sociedad. ¿Por qué? El fútbol engancha de manera pasional a todos aquellos que de alguna manera sienten un vacío existencial en su vida, y el fútbol lo llena. Hasta ahora lo llenaba la religión, las ideologías políticas, pero con la secularización de la sociedad, muchísima gente que estaba enganchada a la religión quedó en el vacío. Mucha gente que estaba enganchada a los partidos políticos, que hacía parte de una institución, quedó en el vacío. Y ese vacío lo llena el fútbol. De tal manera, Fernanda, que mucha de esta gente decimos en gallego, se chimpa de cabeza cos ollos pechados. Por su equipo. Por su equipo, evidentemente. Entre los amantes del fútbol y a los que van a un estadio hay que hacer distinciones. Es decir, están los amantes del fútbol, están los fans de un equipo y están los hinchas, que son los hooligans. Estos no tienen ni viven para más nada que para su partido. Cuando el equipo se pierde,
son capaces de cometer cualquier barbaridad. Vamos a ir viendo imágenes, porque así nos va a dar ocasión de ir comentando cosas que tienen que ver con el fútbol. Imágenes de cuando España ganó el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Imágenes de Madrid, de cuando llegó la selección española y recorrió las calles de la capital de España. Bueno, hay todas las imágenes que queramos. Hablabas de la capacidad que tiene el fútbol para reunir a multitudes. Yo no sé qué tenemos que comentar de esta imagen, desde el punto de vista antropológico. No solo España. En Francia nunca se había reunido, después de la última guerra mundial o de la Segunda Guerra Mundial, hasta que ganó la Copa Mundial, nunca se había reunido tantísima gente. Nunca, jamás. ¿Qué es esto? Y es que el fútbol no es exclusivamente un deporte que se juegue en un estadio. Es fundamentalmente su simbolismo lo que arrastra a las masas. Cuando la selección francesa gana, gana Francia. Cuando la selección española gana, gana España. Claro. Vamos a entrar enseguida en esto de que gana España, en lo que significa España, con el lío que tenemos aquí montado con el discurso territorial, pero claro, estamos viendo a miles de personas, a cientos de miles de personas absolutamente distintas las unas de las otras, Totalmente. que probablemente no tengan muchas más vinculaciones que eso. No solo no tienen muchas más, seguramente no tienen ninguna. El fútbol iguala las clases sociales, las clases, los diferentes niveles intelectuales, las élites con lo más popular, nos iguala absolutamente a todos, porque en un estadio vale lo mismo la voz del analfabeto que la del doctor en física atómica. Es absolutamente la misma. La intelectualidad finalmente ha entrado en el mundo del fútbol. Tú recoges algunas reflexiones, algunos pensamientos de grandes intelectuales, de George Orwell, hasta de Bernard Shaw, que recogí y que dijo Bernard Shaw: la única manera de evitar que los hombres golpeen a las mujeres es la de organizar juegos en los que puedan golpear pelotas. Caray. La intelectualidad finalmente entró, fue capaz de ver... Creo que veía demasiado positivamente el fútbol, porque ahora mismo se golpean pelotas y se sigue desgraciadamente golpeando a las mujeres. Exactamente. Pero sí es verdad, hoy hay muchos intelectuales, amigos míos, que les gusta el fútbol, van al fútbol. Muchos de ellos aún no se atreven a confesarlo abiertamente porque aún guardan aquel viejo prejuicio de que es la diversión de los que no tienen diversión, el entretenimiento de los que no tienen entretenimiento. No es verdad. El fútbol en sí mismo es un deporte apasionante que escenifica la guerra, la solidaridad, la incertidumbre que existe en la vida humana, porque juega la inseguridad, el azar, la suerte y luego el saber hacer. Pero no es el saber hacer lo que lo soluciona todo. Hay una serie de ingredientes que son, en realidad, si miramos a fondo nuestra existencia, la que nos están rigiendo. Por eso apasiona tanto. Vamos a seguir hablando, porque veíamos esas imágenes del Mundial de Fútbol, probablemente un antes y un después en la relación de los españoles con el fútbol, y ese día pasaron cosas muy curiosas, como decía, en un estado tan complicado como es el español, con un debate territorial que muchas veces se ha puesto muy caliente. Y vamos a poner una imagen simplemente. Son dos jóvenes, John Rosales y Adur Aristegui. Estos chicos fueron condenados en su día, detenidos por pertenencia a banda armada, en concreto a ETA, y aquí los vemos con unas camisetas de la selección española. En su momento, aquella noche del Mundial, se decía que en las Arricotabernas también se pinchó la señal de televisión para ver el partido de fútbol de la selección española, y en el libro tú recuerdas que, bueno, en Barcelona el alcalde de entonces prohibió que se instalara una pantalla gigante en el centro de la ciudad, bueno, supongo que para evitar pues la manifestación de españolidad que podía suponer aquello, ¿no? Sin duda ninguna. Claro. Y hay que interpretar todas estas reuniones también desde este punto de vista político, porque el fútbol en la mano de los políticos es un arma arrojadiza y peligrosísima, de tal manera que muchos políticos han manejado el fútbol como en la época de los romanos, el circo y pan, absolutamente lo mismo. Y si venimos en épocas ya más recientes del siglo XVIII y XIX, lo que decía Marx de la religión se le puede aplicar tranquilamente al fútbol, es el opio del pueblo. Pero el opio del pueblo sí es manejado políticamente, sí es manejado religiosamente, y muchas instituciones políticas, religiosas, sociales, tratan de manipular no el fútbol en su conjunto, sino estrellas del fútbol. Así ponen como bandera los evangélicos, el Partido Socialista, el Partido Popular, a uno
a un gran deportista que es de ellos y tratan de ficharlo para Porque ese acaban, partido. acaban teniendo ideología los equipos de fútbol o acaban de asociarse con determinadas corrientes ideológicas. Sin duda ninguna. Algunos sí, pero no es que esa ideología esté asumida por los futbolistas que componen el 11. Es la utilización que hacen. Es la utilización que se hace. Un ejemplo clarísimo, y le pido perdón a los catalanes y a mis amigos catalanes. Yo, que me siento catalán de alguna manera, creo que el ejemplo más claro es el Barça. Yo escribí un artículo una vez con un título un tanto atrevido, titulado El Barça, el buque insignia del nacionalismo catalán. Y creo que es así. Vamos a ver la imagen. Fíjate, gente de Esquerra Republicana me escribió diciendo, orgullosos Manuel, de que, desgraciadamente es tienes así. razón. Es así. Claro. Decía, imagen comentadísima también, en la que se mezclan la política, el nacionalismo, el fútbol, todos lo recordamos. Año pasado, Copa del Rey, el momento en el que el himno español es pitado con esa sonrisa sibilina, si se me permite la expresión, de Artur Mas, ¿no? Bueno, aquí había más que fútbol también en este instante, ¿no, Manuel? Muchísimo más, muchísimo más. Y es que aquellos que ven el fútbol estrictamente como un deporte se habrán escandalizado. Aquellos que estudiamos el fútbol, los que nos interesamos por el fútbol como deporte y además como fenómeno social, lo vemos lo que ocurrió allí como algo lógico. ¿Por qué? Pues los nacionalistas utilizan todo aquello que puede servir su causa como un revolucionario. Un revolucionario utiliza la ley y tira de la ley hasta donde le puede servir. Cuando desde Madrid, por ejemplo, en tertulia se dice, es que estos aprovechan la ley y luego lo que están haciendo va contra la ley. Yo no conozco ningún Estado que se haya independizado respetando la ley, su Constitución. Claro. Es imposible, porque si la Constitución defiende la unidad de España, si alguien se quiere separar, no puede ser con la Constitución. Por lo tanto, ellos interpretan hasta donde pueden la ley y la utilizan. En donde no, dicen que la ley los está esclavizando y que no es una ley legal. Es una paradoja. Claro. Más cosas que tienen que ver con el fútbol y que yo no sé si son intrínsecas, si son inevitables. Hablo de la violencia, tantas veces comentada, con un episodio reciente que tiene que ver con Galicia, que es el asesinato de ese hincha del Deportivo que fue tirado al río Manzanares. Estoy hablando de Jimmy. ¿Es inevitable que haya violencia en el fútbol y que la violencia sea de esta envergadura? Lo que decías tú antes, ¿poco recomendable para que los niños vayan con su papá, con su mamá los domingos? Fernanda, desgraciadamente yo creo que no es necesario, pero es inevitable, por las pasiones que despierta precisamente el fútbol. Y tenemos que decir, y alguien lo puede interpretar de manera un tanto negativa, es que hay muchas masas que no tienen más interés que el fútbol, y estas se dejan dominar por las pasiones que en ellas despierta el fútbol. Son los hinchas y los hooligans, hablando en inglés. Y estos no tienen mecanismos psicológicos, intelectuales, virtuales, digamos, para dominar estas pasiones que despierta en ellos. Claro, son como una masa dirigida por alguien, masa ¿no? dirigida y orientada. Vamos a recordar unas declaraciones del presidente de una de estas peñas, disuelta, por cierto, por el Barça, los Boixos Nois, que, como decía, ya ha desaparecido, pero en una entrevista televisiva su expresidente, Manuel Omar, decía cosas tan llamativas como estas. Los insultos entre las aficiones, y entonces, pues claro, ahí viene el roce de la violencia que genera esto. Porque por defender unos colores, pues a veces se te va de las manos. Que vitorear consignas racistas contra un negro, por ejemplo, del Real Madrid, no quiere decir que seamos racistas. Se le dice lo de negro, se le insulta, se le dice de todo, pero más que nada para ponerlo nervioso. Puede haber uno que sea musulmán y a lo mejor se le dice moro. Porque al Mitchell, por ejemplo, por el tocamiento que le hizo al Valderrama, pues en todos los campos ya le chillaban maricón. Bueno, hablan como, o sea, llega un momento que se pierde como la perspectiva de lo que se puede, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Yo que me he metido realmente en la boca del lobo y he tendido la mano a todos los pájaros que he visto volar a raíz del fútbol, y otras cosas también, pero ahora estamos hablando del fútbol, he visto en Barcelona, porque me he metido corriendo todos los peligros que una situación de esas lleva consigo. Sí, he visto, bueno, ya no digamos desde el punto de vista grosero, un lenguaje grosero, verdaderos insultos. He visto cómo se queman banderas de uno y de otro lado, que son... No se quema la bandera en sí misma, se quema el símbolo que
Además, cuando tú quemas una bandera de un equipo, quemas todo lo que representa a aquel equipo. La bandera les importa muy poco. Claro. Por lo tanto, estas pasiones muchas veces son violentas porque no es un equipo adversario, es un equipo enemigo. Pero es enemigo en la manera en que defiende símbolos e ideologías e intereses opuestos a mis intereses, a los intereses que defienden. Hablo de que fue Laporta, si no me falla la información, el que decidió disolver los Boys Noise, así que de Laporta me voy hasta el palco. Tú hablas un poco de todos los elementos que forman parte del fútbol, pero me interesa un poco el palco, porque bueno, tú hablas de lo que representa el palco y qué sucede en el palco. ¿Qué es el palco qué es el palco del Bernabéu? ¿Qué sucede en el palco del Bernabéu? En el palco del Bernabéu y en los palcos de todos los grandes equipos que son grandes empresas, ¿no? Ahí se hacen negocios, muchos confesables y otros inconfesables. Un amigo notario me confesó que en su despacho se firmaron y se firman, ahora mismo como se está destapando un montón de corrupciones del fútbol, seguramente no tanto, aflojaron bastante, pero que se firmaron y se estaban firmando enormes negocios hechos en un palco de fútbol. Evidentemente, los presidentes de un equipo no están en el Congreso de los Diputados, claro, pero tú dices que es la mayor atalaya con la que un político puede pensar, en realidad. Por supuesto. Es decir, a un político en un mitin lo oyen como ya mucho, tirando largo, 3.000, 5.000 personas. Pero cuando le enfoca la cámara asistiendo a un partido internacional del Campeonato Mundial o la final de la Copa de Europa, la Liga Europea, lo ven millones. Claro. Se calcula que lo pueden ver 500 millones de personas. ¿Quién es aquel? Pues fulano. Además, muchas veces ponen su título, ponen su nombre, de tal manera que un político, aun aquellos que no son aficionados al fútbol, que hoy debe haber muy pocos, pagan para que los inviten al palco. Aunque no les guste el espectáculo, saben que tienen que estar dentro allí, ¿no? Del conjunto, el palco supone a aquellos que no se mezclan con la élite. No pueden gritar, no pueden decir groserías, están reprimidos, son realmente los reprimidos, no tienen nada que ver con el resto de la grada. Esos mismos que están en el palco se ponen en una grada, en una fila cualquiera y gritan como desaforados. Bueno, estamos hablando de deportes, de equipos de élite, de los grandes equipos, pero esto es mucho más. Hay un auténtico fenómeno que tiene que ver con el fútbol infantil y también en este entorno pasan cosas muy desagradables. Esa violencia trasladada a los campos de los críos, o de padres que se pegan entre sí, o de padres que pegan a los árbitros. ¿Qué pasa en un entorno que en principio tendría que poner en valor lo mejor del ser humano, enseñar a los niños determinados valores, y que acaba convirtiéndose en lo peor? Exactamente, y es que los padres, muchos padres, ven en el futuro futbolístico del niño la salvación de la familia, la redención total de la miseria en que hayan podido pasar antes, o no tanta miseria. Entonces, cuando el árbitro pita una falta al niño, de alguna manera el padre lo ve como una corta un obstáculo para el futuro futbolista del niño. Ese padre, en vez de enseñar al niño a dominarse cuando está jugando, azuza al niño muchas veces. Lo azuza, como si fueran perros. De tal manera que, no solo aquí en España, casos más graves que en España se dieron en Alemania, en Francia y en otros países, en donde los padres han saltado al campo, han machacado al árbitro. Aquí ha habido ejemplos también en Galicia, en varios equipos. Vamos a seguir con cosas... De tal manera que no es el fútbol en este caso, son los padres los que están azuzando a los niños a que cometan esas barbaridades. Cosas muy llamativas que tienen que ver con la parte negra, la cara oscura del fútbol, que es la cara oscura de nuestra sociedad, finalmente, como estamos conviniendo. Trata de blancas vinculada al fútbol. Todo el mercado de prostitución, trata de blancas que hay en torno a los grandes eventos deportivos, a los grandes eventos futbolísticos. Das un dato muy llamativo, coincidiendo con un evento deportivo en el año 2006 en Alemania. Se calcula que llegaron 40.000 prostitutas a Alemania a atender a todas aquellas personas. Se le preguntó entonces a Blatter por el crecimiento de la prostitución en este tipo de eventos y dijo una frase muy llamativa que tú recoges: la FIFA no es el Opus Dei. Es terrible, es terrible eso, descargando absolutamente toda la responsabilidad, siendo así que yo en el libro ya tenía mucha información, pero me aconsejaron gente muy experta que no la pusiera toda sobre Blatter, Platini y otros. O sea, gente absolutamente corrupta dentro del fútbol. Casi. Y peligrosa, por supuesto. Decir eso hubiera podido decir: nosotros nos responsabilizamos del fútbol, nos pesa eso otro. No, dijo, nosotros no somos del Opus Dei. Yo he podido comprobar
a la entrada de grandes partidos y de grandes estadios, he recogido y tengo documentos, digamos, archivados, en donde se hacía, por supuesto, publicidad para que la gente al salir del partido pasara por prostíbulos, se ponían fotos de niñas, precios de las niñas, lo que iba a costar una noche con ellas, una hora. Incluso vídeos de futbolistas de equipos conocidos. Por supuesto, por supuesto. De tal manera que el fútbol no es en sí un fenómeno de prostitución, pero unido al fútbol, en los aledaños del fútbol, sí se trafica con blancas, o hay tráfico de blancas, hay publicidad de prostitución y de locales en donde se fomenta la prostitución, sin duda ninguna. Personas que lo están haciendo bien, porque estamos hablando de la cara oscura del fútbol, pero tú mencionas a una persona que tú crees que ha transmitido lo mejor que hay en el fútbol, que es Del Bosque. Sin duda ninguna. Del Bosque y otros muchos. Lo que ocurre en un libro tienes que poner ejemplos conocidos por todo el mundo, pero no solo entrenadores, como ejemplo de entrenadores el Del Bosque, por ejemplo, hay otros, al contrario, que han aprovechado su publicidad para hacer ideología, para hacer publicidad de su ideología. No voy a decir nombres porque no hace falta, todos los tenemos en la mente. Hay futbolistas que han sido auténticos ejemplos de comportamiento dentro y fuera del fútbol, así como los ha habido que son nefastos ejemplos. En su manera de comportarse en una carretera, en una autovía, manera de comportarse con la mujer, han utilizado su nombre para explotar mujeres. Una vez que han terminado de ser estrellas en los campos de fútbol, han utilizado su popularidad para hacer negocios sucios, oscuros, y hay otros, todo lo contrario, han aprovechado el dinero que han ganado para hacer cosas, acciones benéficas en favor de los más desfavorecidos. En cualquier caso, Manuel, a ver si me puedes explicar por qué hay mucha gente que tiene un doble rasero, quiero decir, gente, ciudadanos, que están indignados, lógicamente indignados con corrupciones varias, con desmanes varios de políticos que hemos visto en los últimos tiempos, pero que después les parece perfectamente normal que haya futbolistas que no atienden sus obligaciones tributarias, que están en paraísos fiscales para no pagar Hacienda. ¿Por qué la gente, la misma persona que está indignada con unas cosas, no se indigna con ese señor? Te voy a poner un ejemplo concreto. Messi. Cuando se descubrió el desfalco que había hecho Messi y los que lo habían contratado al fisco español, y Messi fue llamado a declarar ante un juez, a la salida había cientos de fans del Barcelona, más que fans, hinchas del Barcelona, gritando viva Messi, a favor de Messi, a favor de Barça. Y contra los que publicaban las informaciones. Por supuesto. ¿Por qué? Pues sencillamente, Fernanda, porque esta gente no ve el fútbol como un deporte, ve algo con lo que ellos se identifican totalmente. Y atacar a Messi, que es como el símbolo del Barça, es atacar su identidad. Como atacar el Barça es atacar el nacionalismo catalán. Ahí está el problema y ahí radica la falsedad de todas y la gravedad de todas estas situaciones, evidentemente. Bueno, estamos acabando ya, pero no puedo dejar de preguntarte por una persona que se llama Mariano Rajoy. Todos sabemos que es bueno, un loco del fútbol. Hay quien asegura que le interesa mucho más el marca que la ciencia política. Hace gala, además de esa afición, y yo no sé cómo hay que interpretarlo, eso desde el punto de vista antropológico, que un presidente de un gobierno como España, con los problemas que ha tenido en estos años, bueno, tenga esta obsesión por el fútbol. Hombre, pues aunque no sea nada más, le ha servido un cierto menosprecio de las élites y de la inteligencia, porque el fútbol, cuando uno se identifica realmente con cualquier deporte, ¿no?, que no lo utiliza como una distracción, como un momento de ocio, cuando realmente se identifica, y por las declaraciones de Rajoy ha corrido el peligro, y ante muchos no ha corrido el peligro, ha caído en el peligro de identificarse fundamentalmente con el ciclismo, hombre, pues esto se prestó para muchos grupos, le puso, digamos, le dio la oportunidad de calificarlo de una personalidad muy simple, aunque por otro lado, y como gallego, pues Rajoy se ve que no es una personalidad simple.
¿Qué ocurre con esto? Es que todos tenemos aficiones, unas confesables, otras inconfesables. Y en este caso, creo sencillamente y sinceramente que Rajoy ha ido un poco demasiado allá. Es decir, yo creo que como presidente del Estado no se puede, primero, ni identificar con un partido. No solo lo cometió Rajoy, también Zapatero. No se puede identificar con un partido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no ve un equipo como estrictamente una institución deportiva, sino como un vehículo de una ideología. Y ahí eso es un error de cualquier durante muchos años político. También fue utilizado el fútbol, durante el franquismo Tanto el estaba Barça claro, como el Madrid, claro, efectivamente. evidentemente. Manuel, de todo lo que has tenido que investigar para hacer este libro, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Si tuvieras que elegir algo, algún comportamiento, algún dato, alguna anécdota, algo que no supieras y que has conocido como consecuencia de esta investigación. El comportamiento de las gradas y cómo yo he visto filósofos, he visto economistas, he visto políticos en las gradas gritar como desaforados, como un albañil, dicho con el amor y cariño que yo tengo a los albañiles, como un albañil, como alguien que recoge cartones en la calle, lo mismo. El comportamiento de las personas en la grada es idéntico al de todo el mundo. ¿Y se sentían observados por ti? En plan, nos está mirando el No, antropólogo. no porque no se daban cuenta. Es decir, allí perdemos un poco el principio de individuaciones, como decían los latinos. Perdemos un poco aquello que nos individualiza y nos identifica a cada uno. Somos una masa. No soy yo, somos la grada que grita en favor de nuestro equipo. En fin, pues cuando nos convertimos en masa puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Manuel Mandianes, el fútbol no es así. El último trabajo de nuestro querido amigo, al que seguro que vamos a ver por aquí con más frecuencia. Por cierto, una última cuestión, porque sé que conoces muy bien el territorio. ¿Qué va a pasar en Cataluña? De momento nada. De momento nada. Nada. Estoy absolutamente seguro. Nada. Bueno, pues con ese... Ya llegó el ruido que hicimos. Ese pronóstico, con ese pronóstico nos quedamos. De verdad, un placer, Manuel. Ha sido un honor, fuerte Fernanda. y Gracias. mucho éxito con el libro. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos con más cosas, seguro que interesantísimas como esta.